Bienvenidos, bienvenidos a la actividad de capacitación, instalaciones eléctricas, conceptos básicos, diseño, simbología y diagramas de conexión. En esta ocasión vamos a abordar lo que es el tema número 5, que es referente al uso de herramientas. ¿Sí? En este tema básicamente es conocer las herramientas y algunas cuestiones de seguridad que debemos de implementar cuando realicemos nuestras actividades de mantenimiento. ¿Sí? Bueno, tenemos que las herramientas es aquel elemento elaborado con en el objetivo de hacer más sencilla una determinada actividad o labor mecánica que requiere de una aplicación correcta de energía. La herramienta facilita los procesos de construcción y reparación, lo que es el mantenimiento. Las herramientas son parte esencial en el área de mantenimiento, ya que sin las herramientas pues no vamos a poder eh, realizar ningún tipo de trabajo que nos sea encomendado. En la actualidad tenemos herramientas tan variadas que necesitamos conocer su funcionalidad para la que han sido diseñadas. En cada especialidad de trabajo existen herramientas diseñadas para una operación concreta. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con este punto? A que, por ejemplo, las personas que se dedican a la limpieza, pues tienen sus propias herramientas. El plomero tiene sus propias herramientas, pero en la cuestión del área de mantenimiento, este, nosotros vamos a contar con ciertas herramientas para la cuestión del área de electricidad, aunque también en el área de mantenimiento vamos a tener herramientas para otros, otros oficios, otras especialidades, ¿sí? Aunque es lo adecuado, no siempre se usa de forma correcta la herramienta y al momento de seleccionarla no se toman en cuenta factores importantes. Por ejemplo, un instalador o alguna persona que trabaja en el área de mantenimiento que necesita ampliar un poco la perforación en una pared, en vez de usar maceta y cincel, toma un desarmador plano y lo golpea con unas pinzas. Entonces, esta es una acción que no debemos de realizar. Debemos de utilizar cada herramienta para lo que fue diseñada, ¿sí? Otro ejemplo es que algunas personas cortan un pedazo de madera con cegueta en vez de utilizar un serrucho o incluso limar, ¿sí? Limar un desarmador con la mordaza de una pinza, ¿sí? Entonces, este tipo de acciones no deben de llevarse a cabo. Este tipo de acciones, aunque dan resultados, tienden a desgastar rápidamente las herramientas, más aún si no son de buena calidad, lo que puede provocar que la inversión se convierta en gasto al reducir la vida útil. Al mismo tiempo puede ser un factor de riesgo para que podamos sufrir algún tipo de lesión en nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces es muy importante eh, no realizar este tipo de acciones, utilizar herramientas que no son para lo que fueron diseñadas o fueron creadas. Se debe hacer uso correcto de la herramienta para evitar imprevistos. Además, puede tomar menos tiempo realizar un trabajo determinado con la herramienta correcta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo utilizo la herramienta correcta, pues voy a terminar a tiempo mi trabajo, que si yo utilizara yo herramientas que no son las adecuadas, me voy a llevar a lo mejor mucho más tiempo. Entonces, este es un punto que debemos de considerar. Luego, dentro de lo que son la clasificación de las herramientas, tenemos un sinfín de herramientas, entre las que podemos mencionar las herramientas de montaje, las herramientas de golpe,
las herramientas de sujeción, las herramientas de corte, las herramientas de unión, las herramientas de medición, ¿sí? Las herramientas las vamos a encontrar de dos tipos. Van a ser manuales y eléctricas, ¿sí? Las herramientas que utiliza un electricista dependerán del área al que esté asignado, ¿sí? Muchas veces estamos asignados nada más en el área de mantenimiento para cuestiones, a lo mejor para hacer nada más reparaciones eléctricas, o a lo mejor podemos estar en el área para hacer instalaciones eléctricas. Entonces va a depender mucho el área para para poder determinar qué tipo de herramientas voy o vamos a utilizar, ¿sí? Bueno, dentro de lo que son las herramientas de uso general para el mantenimiento en instalaciones eléctricas, vamos a tener lo que son las pinzas de electricista. Estas pinzas de electricista son utilizadas para cortar cables, alambres y realizar amarres. ¿Sí? Creo que, este, que ya como estamos habituados al área de mantenimiento, pues ya las ubicamos, ya las conocemos. ¿Sí? Tenemos aquí una imagen de unas pinzas de electricista comunes. ¿Sí? Tenemos también lo que son las pinzas de corte. Estas pinzas de corte, como su nombre lo indica, son para cortar exclusivamente. ¿Sí? También vamos a encontrar lo que son las pinzas mecánicas. Estas pinzas mecánicas se van a utilizar para sujetar, apretar o aflojar. ¿Sí? Casi por lo general vamos a apretar tuercas, apretar tornillos. ¿Sí? Luego tenemos lo que son las pinzas pelacables. Estas pinzas pelacables se utilizan para quitar el aislamiento de los cables y alambres conductores. ¿Sí? En la imagen podemos observar una pinza de este tipo. A lo mejor no todos tenemos el conocimiento acerca de estas pinzas. ¿Sí? A lo mejor utilizamos una navaja, un cúter para pelar los cables. Entonces, lo más recomendable es utilizar unas pinzas pelacables. También vamos a encontrar lo que son las pinzas de punta. Estas pinzas de punta se utilizan para sujetar, apretar o aflojar en lugares pequeños o inaccesibles para algún otro tipo de pinzas. Luego tenemos lo que son las pinzas de presión. Su utilización principal es para aflojar tuercas y tornillos que por su presión debida al tiempo de instalación ya no es posible aflojarlos con las llaves tradicionales o cuando por utilizar herramienta inadecuada se han barrido las cabezas de los tornillos y las tuercas. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen de las pinzas de presión. ¿Sí? Luego vamos a tener dentro de lo que son las herramientas los desarmadores dieléctricos. ¿Sí? Estos desarmadores están están hechos con un aislante e impide el paso de la corriente hasta la mano. Aquí en la imagen podemos observar esta parte es la parte del aislante. ¿Sí? Va a cubrir que nuestras manos no hagan contacto con las partes metálicas. ¿Sí? La boca debe corresponder en grosor y anchura a la ranura de la cabeza del tornillo. La boca no es otra cosa que la punta del desarmador. Luego vamos a tener los desarmadores planos comunes. Estos los vamos a utilizar para apretar o aflojar aflojar con tornillos con cabeza plana. ¿Sí? Aquí podemos observar en la imagen, este es un desarmador de punta plana o desarmador plano. Luego tenemos lo que es el desarmador de cruz, que es utilizado para apretar o aflojar tornillos con cabeza Phillips o de cruz. ¿Sí? Aquí lo tenemos. ¿Sí? Este tipo de desarmadores, por lo general, los vamos a utilizar para sujetar o para fijar algún tipo de, algún tipo de material, así como el conectar accesorios como contactos, apagadores y tapas, ¿no?
entre muchos otros que hay en instalaciones eléctricas. Luego también vamos a utilizar lo que son los martillos, ¿sí? El martillo va a ser utilizado para golpear diferentes tipos de superficies, ¿sí? Estos martillos se van a utilizar en conjunto con los cinceles y propiamente van a servir para poder quitar a lo mejor partes de concreto, quitar a lo mejor algún tipo de material que esté obstruyendo nuestra instalación eléctrica. Luego tenemos lo que es la llave Stilson. Esta llave Stilson nos va a servir en la instalación de canalizaciones metálicas, propiamente para apretar y aflojar tuberías, ¿sí? Es básicamente para eso. Luego tenemos lo que es el limatón y lima. Se utiliza para eliminar puntas cortantes de la tubería metálica, ¿sí? Aquí en la imagen podemos observar la parte de un limatón y una lima. Estos los vamos a encontrar en diferentes medidas, ¿sí? Luego vamos a tener lo que es el arco con cegueta, ¿sí? Este arco de cegueta es usado para realizar cortes en las tuberías metálicas, ¿sí? Aquí podemos observar la parte de la cegueta y la parte del arco. Luego también vamos a tener nosotros lo que es el doblador de tubos, ¿sí? Este doblador de tubos va a ser utilizado para realizar dobleces en los tubos metálicos. Aquí en la imagen podemos observar la parte de un tubo metálico y esta parte es el doblador, ¿sí? Nos va a servir para doblar tubos. Luego vamos a tener lo que es la prensa para tubo. Esta prensa para tubo se utiliza para sujetar los tubos metálicos, ¿sí? Aquí la tenemos en esta parte de aquí en la imagen, ¿sí? Tenemos la parte que es el tubo y tenemos lo que es la prensa. Luego tenemos lo que es otra herramienta que es nos va a servir para realizar cuerdas o roscas en las puntas de los tubos, ¿sí? Que se llama tarraja, ¿sí? Entonces, esta tarraja nos va a servir para realizar este tipo de cuerdas, ¿sí? Y les vamos a encontrar en diferentes medidas, ¿sí? Luego tenemos lo que es el flexómetro, ¿sí? El flexómetro básicamente nos va a servir para hacer mediciones y para determinar distancias, ¿sí? Por lo general viene en centímetros o pulgadas. Luego tenemos también lo que es el cúter o cuchilla. Este se va a utilizar para quitar el aislante de los cables o alambres, propiamente cables o alambres gruesos. Luego tenemos lo que es el nivel de mano. El nivel de mano se utiliza para la correcta colocación de canalizaciones como tubería y canaleta. Valga la expresión para que no nos queden chuecos. Luego tenemos una guía jalacables, ¿sí? Esta guía jalacables se va a utilizar para poder introducir los cables en los ductos, tuberías o canalizaciones. Aquí en la imagen podemos observar una guía jalacables de plástico, aunque también las podemos encontrar en alambre galvanizado. Otras herramientas que también nosotros tenemos son el taladro eléctrico. El taladro eléctrico se va a utilizar para realizar perforaciones en diferentes tipos de materiales, ¿sí? Obvio, el taladro eléctrico va a utilizar eh, unas herramientas que se llaman brocas, ¿sí? Para poder hacer diferentes tipos de diámetros. Luego también vamos a encontrarnos con la esmeriladora angular. Esta esmeriladora angular se utiliza para rebajar y realizar cortes en diferentes tipos de materiales, ¿sí? Básicamente esta la vamos a ocupar para cuando realizamos a lo mejor alguna instalación eléctrica nueva en tubería, nos va a servir hasta para cortar también. Luego tenemos otra herramienta muy importante que es la escalera. La escalera se usa para realizar reparaciones o instalaciones en áreas elevadas o trabajos en las alturas.
y vamos a encontrar escaleras de tipo tijera o de extensión. En esta imagen tenemos una escalera de tijera. ¿Sí? Entonces, esta parte es muy importante en el área de instalaciones eléctricas, ya que al usar escalera podemos evitar que tengamos alguna caída. Luego pasamos a lo que son los instrumentos de medición. Nosotros tenemos lo que es el probador de corriente o fase. ¿Sí? Este se va a utilizar para detectar la corriente eléctrica en los conductores eléctricos, cables y alambres. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen del probador de corriente o fase. Luego tenemos lo que es el multímetro digital. Este aparato que está aquí es el multímetro digital que nos va a servir para medir las diferentes magnitudes eléctricas. ¿Sí? Entre ellas está la resistencia, el voltaje, la corriente eléctrica y la continuidad. ¿Sí? Luego tenemos lo que es el multímetro de gancho. El multímetro de gancho nos va a servir para, bueno, tiene las mismas funciones que el multímetro digital, nada más que su función principal es la de medir corriente eléctrica a través de su pinza o gancho. Aquí tenemos esta parte que es la pinza o gancho, que ya trae integrado este elemento de medición. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a observar un video en donde se está haciendo uso del probador de corriente o fase tradicional. Hola amigos, pues bienvenidos nuevamente a otro video tutorial. En este video aprenderemos a utilizar este pequeño dispositivo que vemos aquí. Es un dispositivo electrónico eléctrico, el cual se llama probador de circuitos. Muchos lo conocen como probador de fase. En realidad lo que hace es encontrar la fase en un cableado eléctrico. Resulta que cuando vemos un contacto, aquí tenemos el ejemplo, vamos a desconectar esta clavija. Podemos ver que trae uno grueso y uno delgado. En el contacto se encuentran dos entradas, una entrada pequeña y una entrada grande. El contacto debe ir tal cual nos indica el fabricante. La parte gruesa debe de ir en la entrada grande y la entrada normal debe de entrar en la pequeña. Resulta que el fabricante nos está diciendo que debemos de conectar correctamente nuestros electrónicos. Entonces, algunos electricistas no ponen la fase correctamente. La fase debe de ir en este pequeño y el neutro debe de ir en la parte grande. Con este dispositivo encontramos la fase. Si se encuentra la fase, vemos que tiene una punta como de desarmador. Aquí lo vamos a enfocar en este momento. Esta punta de desarmador. La metemos y podemos ver que al final tiene una terminación de cobre. Si pongo el dedo puedo confirmar si está la fase. Lo voy a voltear porque la etiqueta no deja ver que se ilumina. Si está correctamente instalada la fase, al poner mi dedo sobre la terminación de cobre, este se va a iluminar, el dispositivo se va a iluminar un poco, enciende una pequeña luz. Esto quiere decir que está conectada correctamente la fase. Recuerden que la fase va en la parte pequeña y el neutro se encuentra en la parte grande. De esta forma estaremos conectando correctamente nuestros electrónicos. Ahora sí podemos tener la certeza de que al conectarlo ha sido conectado correctamente y estamos haciendo lo que nos ha indicado el fabricante. Les recomiendo utilizar siempre su equipo de protección personal. Nunca hagan esta prueba sin zapatos o en sandalias. Siempre deben de hacerlo con su equipo de protección personal. No dejen que los niños utilicen este aparato, aunque está recubierto de plástico para que no provoque una descarga. Siempre es recomendable que las personas sin experiencia
acerca de la electricidad se mantengan alejadas de ella. Recuerden que este video solamente es educativo y para que aprendan a utilizar este dispositivo que se llama probador de circuitos o probador de fase. Bueno, el video que acabamos de observar es acerca del probador de fase tradicional. ¿Sí? Ese probador de fase tradicional también lo podemos utilizar como pequeño desarmador. ¿Sí? Ahora existe otro probador de corriente o fase, de voltaje, ¿sí? Que es el uso del detector de corriente o fase de proximidad. Entonces voy a correr el video para que lo vean. En esta ocasión quiero mostrarles el funcionamiento de un probador de corriente o detector de voltaje o detector de fase. ¿Sí? Estos dispositivos los vamos a encontrar en el mercado de diferente marca y de diferentes colores y demás, ¿no? Este dispositivo trabaja con, en su interior trae dos baterías recargables que se recargan cada vez que yo utilizo este dispositivo. ¿Sí? Entonces ahorita este dispositivo de hecho trae un botón de encendido. ¿Sí? Entonces vamos a checar ahorita el, el voltaje de este switch, que tenemos aquí a la vista. ¿Sí? Entonces ahorita como medida de seguridad está abajo la palanca. ¿Sí? Entonces vamos a proceder a abrir. ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¿Sí? Vamos a encontrar lo que es mis conexiones en la parte de arriba y tenemos lo que son la parte de los fusibles o los elementos de protección. ¿Sí? Y en la parte de abajo tenemos lo que es ya la salida. Entonces vamos a detectar la parte de arriba cuáles cables son corrientes. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser encender mi dispositivo y lo voy a acercar. Y ahí ya cambió de color el LED, se puso en rojo. Ahí me está indicando que este cable es corriente. Si se dan cuenta, se oye un pequeño sonidito. Me está indicando que ese cable es el de la fase. Sin necesidad de que yo tenga que pelar el cable, nada más lo acerco y me va a detectar. Entonces pasamos al otro cable. ¿Sí? El otro cable me está indicando también corriente. ¿Sí? Me está indicando también corriente el otro cable. ¿Sí? Entonces vamos a pasar al tercer cable. El tercer cable también me va a indicar corriente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que este switch está manejando una, dos, tres líneas. ¿Sí? Ahora vamos a detectar cuál es nuestro cable de neutro. ¿Sí? Nuestro cable del neutro va a ser este cable verde. Este cable verde que está de este lado. ¿Sí? Ahí no se alcanza a ver muy bien, pero es un cable verde. ¿Sí? Aquí no enciende. Eso me está indicando que este es el cable neutro. ¿Sí? Y aquí nosotros tenemos lo que es el cable de la corriente. ¿Sí? Entonces vamos a seguir este cable. ¿Sí? Entonces este cable es el neutro. ¿Sí? Aquí tenemos el cable neutro. Lo podemos observar en esta cinta de aislar que tiene. ¿Sí? Ahora vamos a medir en la parte de la salida de los fusibles. Aquí no tenemos nada, no nos está indicando nada. ¿Sí? Entonces vamos a subir la palanca. ¿Sí? Ahí está la palanca arriba.
Entonces quiere decir que ya está pasando energía eléctrica hacia la parte de los fusibles, ¿sí? Aquí pues general, bueno, aquí por lo que estamos observando, aquí no tiene conectado ningún cable. Aquí tampoco. Digo, perdón, aquí sí. Este es el único cable que se está utilizando, ¿sí? Los otros dos están inhabilitados, ¿sí? Aquí cada fusible me va a manejar 120 volts, 120, aquí me va a manejar 120 y aquí 120. ¿Esto qué quiere decir? Que este interruptor es un interruptor trifásico porque maneja las tres líneas, ¿sí? Y con esto yo quería mostrarles el funcionamiento de este probador. Este probador va a ser muy útil, ya que nos evita que tengamos el contacto directo con los conductores o con las partes metálicas. Bueno, en este video traté de demostrar el uso que se le puede dar al detector de corriente o fase, ¿sí? Ahora vamos a observar otro video del uso, sobre el uso del multímetro digital. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar del uso del tester digital. Uso el tester digital con un tester digital de los más económicos dentro de lo que se consigue en el mercado, pero que va a ser de gran utilización para nuestro rubro, donde trabajamos, por ejemplo, en lo que es refrigeración o, por ejemplo, en la medición de lo que es motores monofásicos, trifásicos o el manejo o la simple medición de lo que es la corriente alterna. Primero que nada tenemos que entender que el tester tiene diversas funciones, de las cuales vamos a utilizar las más importantes, reitero, para nuestro rubro, y que están divididas por siglas o por las iniciales de lo que significan, ¿tá? Entonces vamos a arrancar con lo más simple. La escala ACB, que es una de las escalas que vamos a utilizar, está en las iniciales ubicadas, como esto viene en otro idioma que no es el español, ubicadas totalmente al revés, ¿no es cierto? ACB, si yo lo leo al revés, que sería BCA, me está diciendo que son los voltios de corriente alterna que el tester puede medir. Y trae dos posibles escalas, 200 volt o 750 volt. Eso quiere decir que tenemos límites de hasta 200 o hasta 750 según en qué escala estemos parados. La otra forma de medir voltios que tiene este tester digital es los voltios de corriente continua o directa, DCB, que al revés sería VCD, voltios de corriente directa o continua, donde la escala tiene más precisión, porque para quien se dedica a electrónica, medir milivoltios pasa a ser una función muy importante. Decía que para el rubro nuestro, que implica lo que es refrigeración o trabajar con motores monofásicos o trifásicos, no es quizás la escala que más vayamos a utilizar. Hay otra escala que tampoco aconsejo utilizar, que por eso simplemente la voy a mencionar, que es la de medir corriente, la de medir amperes, utilizar el tester como amperímetro. Es una de las funciones que este tester nos trae dentro de los parámetros que nos ofrece, pero no es aconsejable por dos o tres motivos. ¿Cuáles son los tres motivos? Primero, que los amperes que mide son en corriente continua o directa. No nos serviría para medir el consumo de un motor por más pequeño que sea. Segundo, dice medir hasta 10 amperes. Si ustedes ven la calidad de cables que se utilizan como puntas de prueba, es difícil que podamos confiar en que por esos conductores puedan circular hasta 10 amperes. Tercero, la posición que me pide el cable rojo implica cambiarlo de lugar de como habitualmente lo estamos utilizando para medir voltios o para medir ohm. Eso puede traer una confusión y lo que les cuento es experiencia propia de haber guardado el tester habiéndolo utilizado como amperímetro. ¿Qué pasa cuando lo utilizo como amperímetro? Ambas puntas quedan conectadas por un conductor interno dentro del tester. La medición que yo voy a hacer a futuro puede ser voltios con el descuido de no haber cambiado las puntas de lugar y termino haciendo un gran cortocircuito dentro del mismo tester. Bien. Por esos tres motivos es que no recomiendo utilizar el tester como amperímetro y sí hacer una inversión en una pinza amperométrica.
La pinza amperométrica por ahí tiene muchas prestaciones como amperímetro, como voltímetro también, pero en lo que es resistencia o medición de ohm no tiene la precisión que tiene este tester. ¿Cuál es el consejo económico? Una pinza amperométrica de calidad media, económica, y este tester digital que es de los más económicos dentro del mercado. Bien, la tercera escala en la que nosotros vamos a trabajar en nuestro rubro es medir resistencia, o sea, la cantidad de ohm que puedo medir de un producto. Bien, la resistencia que yo voy a medir va a tener, por supuesto, escalas que me van a medir hasta 200 ohm, hasta 2000, hasta 20K, que significa hasta 20.000, pero el tester va a decir yo mido hasta 20 unidades de 1000 para que el display con sus 4 unidades de display pueda darme la mayor precisión posible, hasta 200K, que significa hasta 200.000, o hasta 2000K, que significa hasta 2 millones de ohm. Las puntas de prueba llevan el cable negro en la parte más baja, conocido como cable común. Es el común para utilizarse como voltímetro, como ómetro o también como amperímetro. La punta de prueba del cable rojo es la que continúa y me sirve para medir voltios u ohm. Y la misma punta roja es la que cambiaría de lugar si lo que quiero es medir amperes. Con respecto al display de este tester digital, tenemos dos indicaciones que son un extremo o el otro, que es lo que quiero dejar claro ahora. El display del tester indica el valor medido si es que hay una medición real. Por ejemplo, 220 en el caso de medir voltaje, por ejemplo, 340 ohm, etcétera, etcétera. El tester mide 3 ceros si el valor medido es 0 y mide un 1 hacia la izquierda si el valor medido es mayor al límite de la escala en la cual estoy parado. Vamos a ver un par de ejemplos. Primero de las formas en que voy a medir la corriente, tensión o resistencia según de qué se trate, y después un par de ejemplos de cómo mido la resistencia y cómo mido los voltios saturado, mejor dicho, pasándome de la escala que me pide y dentro de la escala. Vamos con las condiciones de las mediciones. Si yo quiero medir resistencia, lo tengo que medir como muestra de ilustración. Las puntas de prueba ubicadas donde corresponde y la resistencia sola, aislada del circuito a la que corresponde. Entonces, la medición se realiza sobre la resistencia a medir, o sea, en paralelo a la medición que quiero hacer, la cual debe estar desconectada y libre de toda tensión. Si yo quiero medir tensión o voltios, lo hago directamente sobre los cables o conectores de la red que quiero medir. No importa si esta red tiene o no tiene una carga. En este caso voy a decir que la medición se realiza sobre la línea a medir, o sea, en paralelo, sin importar si esta tiene algún elemento conectado o no. Y por último, si lo que quiero es medir corriente, el circuito tiene que ser interrumpido por el tester para que el tester sepa qué corriente pasa por él. Fíjense que en este caso, desde el toma corrientes, estoy tomando un polo, el de abajo del toma corrientes en forma directa a la lamparita, y el polo de arriba pasa por la punta de prueba internamente por el tester y recién cierra circuito con la lámpara que yo quiero medir. La medición entonces se realiza sobre el circuito, interrumpiendo uno de sus conductores, conectando el tester en serie con el circuito. Si el tester está en serie con el circuito, yo debo imaginar, y en realidad es así, que entre estas dos puntas, en esa conexión, donde el cable rojo lo traslado hacia donde me dice amperes, internamente hay un conductor. Y efectivamente lo hay. Sobre ese conductor el tester toma la caída de tensión para calcular los amperes que están circulando por él. Pero reitero que esta última medición, que es la de medir corriente o utilizarlo al tester como amperímetro, es la que para el rubro nuestro, llamado motores monofásicos, mediciones de corriente alterna o netamente refrigeración, es la que menos se recomienda. Vamos ahora a un par de ejemplos. Voy al ejemplo de medir tensión, corriente alterna. Antes que nada voy a aclarar, la corriente alterna es la que tiene forma sinoidal, que parece una S que estuviese acostada. Si yo midiera la tensión que hay en el pico de esa montañita, de esa S acostada, la tensión no sería de 220 voltios si hablo en Argentina, donde nuestra corriente es de 220 voltios. En el pico lo que obtengo son 311 voltios, que es los 220 que conocemos, que se conocen como corriente eficaz por 1.41, y así obtengo la tensión de pico.
pero lo que los testers miden es la corriente eficaz. Bien, entonces nosotros nos trabajamos siempre con 220 voltios. Cuando hablamos de corriente alterna provista de un toma corrientes monofásico, en el caso de Argentina, decimos 220 voltios. En realidad, si yo pudiera medir, lo que tengo son 311 entre un pico y el 0 voltio, como también tengo menos 311 entre el pico negativo y el 0 voltio. Simplemente esto es anecdótico. Lo que sí quiero que quede claro es que el tester nos mide la corriente eficaz, los 220 en este caso. Acá tengo el tester. En este caso está apagado, las dos puntas de prueba no están midiendo nada y voy a encender el tester en la escala que me dice hasta 200 voltios. Como no estoy midiendo nada en las dos puntas de prueba, el tester me está diciendo que tengo 000 voltios de medición. Si lo que yo voy a medir es un toma corrientes, en el caso de Argentina, que sabemos que tiene 220 voltios, es lógico que el tester me marque el 1 a la izquierda, diciéndome que está saturada la medición de lo que la escala lo permite. En conclusión, si esto ocurre, tengo más de 200 voltios en la medición, en este caso 220. Inmediatamente cambio la escala, me voy a 750 volt como máximo, y el tester ahora sí me puede medir el valor en cuestión. Entonces, si tengo los tres ceros, me está diciendo entre las dos puntas de prueba usted quiere medir voltio de corriente alterna, no hay nada para medir. Quizás hay milivoltios, pero mi escala, que no tiene punto decimal, no le puede precisar cuánto hay. Si el tester marca el 1 a la izquierda, me está diciendo el valor que usted está midiendo, está saturando la escala que usted eligió. Y por último, si dentro de la escala está el valor, es porque estoy midiendo el valor dentro de una escala, reitero, que lo permite. ¿Bien? Vamos a la medición de resistencias. Si yo voy a medir resistencia en ohm, voy a comenzar con las puntas de prueba midiendo el aire y voy a encender el tester en alguna de estas escalas que va desde 200, 2000, 20.000 o 20K, 200.000 o 200K o 2 millones expresado como 2000K. Voy a comenzar con la medición más chica, hasta 200 ohm. El tester se enciende marcando un 1 a la izquierda, es lógico. Me está diciendo, mire, usted quiere medir hasta 200 ohm, pero ocurre que las puntas de prueba están en este momento midiendo alguna resistencia que tiene mucho más que 200 ohm. Lógico, estoy midiendo la resistencia del aire, que tiene muchísimo más que 200 ohm, tiene millones de ohm. Bien, comienzo de esta forma, pero por las dudas, yo dudara de que el tester está en buenas condiciones o no, hago la primera prueba, que es ver si el tester está midiendo o no las puntas de prueba, porque puede haber un falso contacto en las puntas. Lo primero que hago entonces es hacer unión de las puntas de prueba sobre un conductor y ver que el tester realmente me marque los 3 ceros. ¿Qué significa los 3 ceros? Significa que hay 0 ohm de resistencia, es lógico. Lo que estoy midiendo es un conductor directo que tiene 0 resistencia al paso de la corriente. Una vez que hice la prueba, puedo proceder entonces a la medición que yo voy a poner en juego. En este caso voy a medir una sonda electrónica tipo NTC de un circuito electrónico, llámese ladera no frost o llámese plaqueta electrónica de aire acondicionado. En este momento el tester me está marcando el 1 a la izquierda. Entonces en ese momento tengo una duda. ¿El sensor está cortado o quizás su resistencia es mayor a 200 ohm? Entonces cambio de escala, me voy a la escala de 2000 ohm, y el 1 a la izquierda sigue. Vuelvo a preguntarme antes de afirmar que el sensor está roto. ¿El sensor está cortado o su resistencia es mayor a 2000 ohm? Entonces hago una prueba más y me voy a la escala de 20K o 20.000 ohm y resulta que ahora aparece una medición, 3,120. En esta escala el tester mide hasta 20K, o sea hasta 20.000 ohm. Pero la forma de mostrarlo es 20K, 20.00, y me marca 3.120, me está diciendo que el valor de la sonda es de 3120 ohm. En conclusión, si yo tengo el 1 a la izquierda, el tester me está diciendo la resistencia que usted está midiendo es mayor a la escala que usted eligió. Si yo tengo los 3 ceros, me está diciendo en la escala que usted está, lo que está midiendo es 0 ohm de resistencia. Usted tiene un conductor directo según la escala que usted está midiendo. Y en la escala donde logré la mayor precisión, me da el valor medido con mayor precisión, reitero, según la escala que elegí. En ese caso me conviene ir subiendo de escala hasta llegar a un punto que me dé la mayor resolución posible. Voy al caso opuesto. Voy a comenzar con el tester, pero en la escala de 2 millones de ohm.
Y lo que voy a medir ahora es, por ejemplo, la bobina de trabajo de un motocompresor semihermético de un aire acondicionado, por ejemplo, de 3000 frigorías. O un motor monofásico de un HP, sin importar que el rubro sea o no sea refrigeración. Es muy probable que en esa escala la bobina me marque 3 ceros. Y yo voy a recordar que 3 ceros significa que hay un cortocircuito, que hay 0 ohm de resistencia. Y la bobina no puede ser un 0 ohm de resistencia, tiene que tener algún valor. La primera pregunta que me voy a hacer es, entonces, ¿la bobina está en cortocircuito? O quizás la resistencia de la bobina es demasiado baja para la escala tan grande donde estoy parado. Entonces bajo una escala, a ver qué pasa. Bajo a la escala de 200K y todo sigue igual. Antes de dudar que la bobina está en cortocircuito, vuelvo a bajar una escala y ahora me aparece un indicio con un 2, sin ninguna coma. Pero me está diciendo el tester que hay un valor que no es 000. A medida que voy ganando precisión, me va apareciendo algún resultado. Entonces bajo una escala más hasta que aparezca el valor más preciso que puedo. En este caso me dice, en la escala de 2000 ohm se están midiendo 20.02. Por ejemplo, me está diciendo que la bobina en cuestión tiene 20 ohm de medición. Entonces, el valor que tengo ahora de la bobina es bastante más detallado. Conclusión, si tengo 3 ceros, el valor resistivo es muy chiquito o tengo un cortocircuito. Si el valor se aproxima sin resolución todavía, por lo menos me está diciendo que el valor resistivo es bajo, pero no es un cortocircuito. Y cuando bajo de escala ya encuentro el mejor valor para darme la mayor precisión de la medición realizada. Espero que sea de su gran utilidad y en los próximos videos quizás tengamos más información. No dejen de dar su opinión, su pregunta si tienen alguna duda y algún me gusta si no es mucha molestia. Desde ya, muchas gracias. Bueno, en este video vimos un